queridos amigos, aquí estamos nuevamente con el señor Fierro por la Jefa 93.3. Nos pueden seguir, ya lo tengo aquí en línea, así que les deseo a todos muy buen día y estamos listos para las preguntas. Muy buenos días, abogada. Gracias por contestar las preguntas. La saluda cordialmente su compa Fierro de la Jefa 93 Tuning Radio. Abogada, ¿podemos iniciar ya con las preguntas? ¿Ya estamos listos? Sí, como no, ya estoy lista. Ok, abogada, por ahí nos escribieron varias preguntitas. La primera pregunta nos escriben: soy ciudadana y tengo 4 hijas en mi país. Ya son mayores de edad y tienen hijos. Yo soy discapacitada y necesito de su ayuda. ¿Las puedo pedir? Ok, sí, si es ciudadana la mamá puede reclamar a hijas solteras con hijos o hijas casadas. Así que puede reclamarla. Lo que sí le aviso que si sus hijas que viven fuera son mayores de 21 años, entonces va a demorar muchos años en que puedan venir a los Estados Unidos. Sería interesante saber la edad de las hijas que viven fuera, porque si son menores, entonces la reclamación es rápida, pero si no, va a demorar muchos años. Y también entonces eso me lleva a la pregunta. Ustedes saben que siempre me gusta hacer muchas preguntas. Eso me lleva a la pregunta de cómo se hizo ciudadana la mamá. Así que tal vez ya las muchachas tengan una visa, hay otras formas que puedan entrar. Así que tendríamos que saber un poquito más del caso para ver cuál es la forma más rápida de ayudarla a que puedan entrar rápido y también legalmente. Claro que sí, para ello es muy recomendable que hagan una cita, una consulta de migración con la abogada de migración Idalis Pérez, 305-274-9266. Abogado, la segunda pregunta que nos escribieron por acá, Okay. nos escriben, dice: mi hermano es ciudadano y Okay. yo entré como una visa de turista. ¿Me puede pedir mi hermano? No, lo puede pedir, pero una reclamación de hermano a hermano demora mínimo 12 años. Entonces, ¿qué sucede? Que si la persona se queda, entonces va a estar ilegal y la vida va a ser muy diferente. En estos momentos, quedarse ilegal no es una buena idea. Si tiene una visa de turista, puede continuar visitando los Estados Unidos y el hermano ciudadano lo puede reclamar, pero no se quede ilegal. Usted se va cuando le toca y viene, entra y sale con esa visa de turista esperando el momento en que la visa de inmigrante, que es la reclamación familiar del hermano, esté disponible. Por ejemplo, para México estamos hablando de una espera de más de 15 años para una reclamación familiar de hermano a hermano. Así que por eso no se recomienda que alguien que tiene un estatus legal para entrar y visitar los Estados Unidos se quede en base a esa reclamación. ¿Ok? Es muy, muy importante. No se quede, no vote la visa de turista porque verdaderamente es demasiada la espera. Y algo más es que si las personas se quedan ilegal, entonces no solamente no tienen nada durante el tiempo que esperan la visa, sino que si no tienen la 245I, que es la ley de la multa, tampoco van a poder usar esa visa aquí en los Estados Unidos. Van a tener que salir. Cuando la visa está disponible, tienen que salir del país a obtener la residencia. Así que cuando uno tiene una visa de turista, no la pone en juego. Puede reclamarlo al hermano, pero no se quede ilegal. ¿Ok? Perfecto. Para más información, mi gente, y una consulta con la abogada Idalis Pérez, abogada de migración, lo puede hacer a través del 305-274-9266. Abogado de migración Idalis Pérez, experiencia, honestidad y profesionalismo. La tercera pregunta nos tiene por acá, abogada. Dice: yo crucé en junio de 1998 y me agarró inmigración en Colorado. Estuve detenida un mes y me deportaron. Me dieron 10 años de castigo, pero volví a entrar en agosto del mismo año. Estoy casada con un ciudadano. ¿Qué probabilidad hay de que me pueda pedir? Bueno, en esos casos, cuando la segunda entrada es después de abril del 97, todo cambia. Porque la ley después del 97 es un poco más estricta y no permite que alguien regrese después de ser deportado y acumule esos 10 años que le pusieron como penalidad.
dentro de los Estados Unidos. La ley requiere que la persona o pida un permiso para regresar, aunque, si es antes de los 10 años, que pida un permiso para regresar. Cuando se lo dan, entonces puede venir. Y si es los 10 años, no los puede esperar dentro de los Estados Unidos. O sea, no puede cruzar ilegal para esperar esos 10 años aquí. Tienen que ser esos 10 años fuera de los Estados Unidos. Así que en ese caso va a ser muy, muy difícil por tener residencia, o diríamos que en este momento imposible tener residencia por una reclamación familiar. Y ahí es donde entramos a ver qué otras opciones tiene la persona, porque una entrada después de una deportación es un problema, pero para residencias por familia, residencias por empleador. Pero hay otras opciones. Puede ser que esa persona sea víctima de un delito grave, de un delito violento en los Estados Unidos, y entonces por esa vía, que es una visa U y tiene la opción de residencia dentro de los Estados Unidos, quizás esa persona pueda obtener la residencia de esa forma. Así que le diría que no puedo ayudarla con la reclamación del esposo, porque no vamos a lograr nada con eso, pero hay que ver si de pronto tiene otras opciones bajo otra ley de inmigración que no la penalice por haber entrado después de una deportación. Perfecto. La cuarta pregunta, abogada, nos escribe: mi hijo es ciudadano y tiene programada una cirugía del corazón el 22 de junio. Yo quiero viajar para estar presente. ¿Este caso se considera esencial para poder entrar a Estados Unidos? Tengo visa de turista. Bueno, la cuestión de esencial o sea, las fronteras con Canadá y México están cerradas, excepto para situaciones esenciales. Sin embargo, sería interesante tener la documentación, si la persona tiene visa de turista, si la persona tiene evidencia de lo que va a suceder, o sea, de la cirugía, de evidencia de que es su hijo. Digamos que se puede intentar hacer una entrada, porque verdaderamente es una situación seria. Así que fuera esencial, no estoy muy clara en cuanto a la definición de esencial, pero definitivamente tener a la madre cerca cuando uno tiene una cirugía, especialmente esa, yo creo que sería muy importante. Así que me parece que esa persona sí debe de intentar poder entrar. Además que todavía para el 22 de junio de pronto las cosas ya están mejor que como están en este momento, y se le puede hacer más fácil esa entrada. Así que espero que pueda estar con su familiar, con su hijo en ese día. Yo creo que sí debe intentarlo. Claro que sí. Para más información y hacer una consulta con la abogada de Migración y Dalis, puede ser a través de la línea telefónica 305-274-9266. 305-274-9266. La quinta pregunta nos dicen por acá, abogada, dice: radico en Homestead, Florida, me casé con un residente. ¿Qué posibilidades tengo para mi estatus migratorio? Ok, bueno, pues la esposa de un residente puede obtener la residencia de varias formas. Por ejemplo, si ella entró ilegal solamente una vez, o sea, no se ha ido, no ha entrado y salido varias veces, una sola entrada ilegal, y está casada con residente, pues se puede pedir la petición, se hace la petición primero y después se hace un perdón por esa entrada ilegal. Si en algún momento tuvo alguna deportación, pero no fue físicamente deportada, se pide un permiso de regreso. Así que sí tiene solución, el matrimonio con residente sí tiene solución para las personas que entraron ilegal. Los que han sido deportados físicamente son los que se tienen que quedar fuera antes de volver. Pero esta persona sí puede obtener un permiso, asumiendo, por supuesto, hacer una consulta para ver que todos los otros requisitos estén bien. Porque hay personas que decimos, bueno, yo entré ilegal y tengo mi esposo residente, pero cuando yo voy a preguntar un poco más, me doy cuenta de cositas que no están bien y que probablemente no le va a gustar la inmigración. Entonces sería en ese momento que yo le digo, mire, mejor quédese así y no salga, porque ese trámite requiere salir al consulado. Para salir al consulado uno tiene que ser muy, muy, muy honesto con el abogado, para que el abogado le diga si verdaderamente va a poder salir y regresar.
Así que esas son preguntitas que ya uno requiere de una consulta más profunda para ver que no haya nada en el récord de esa persona que vaya a impedirle el regreso a los Estados Unidos. Porque verdaderamente va a tener que salir. Si no tiene la ley 245I, entró ilegal, entonces tiene que salir a buscar la residencia afuera. Pero esos casos lo hacemos muy a menudo, simplemente que hay que ser súper honestos con las fechas de entrada, con el número de veces que entró, con cualquier problema legal que haya tenido. Tiene que decirle a su abogado para que verdaderamente puedan asegurarle el regreso a los Estados Unidos. Así que esa persona sí debe hacer la reclamación. Se empieza con la petición del esposo residente. Ese es el primer trámite que se puede hacer y se inicia ya. Hay muchas personas, señor Fierro, que me están preguntando que si inmigración está cerrado, ellos piensan que no les van a aceptar planillas. Quiero recordarle que inmigración está cerrado, pero para entrevistas. Por la cuestión del coronavirus, obviamente no quieren ver el público y tengo entendido que después del 4 de junio ya van a empezar a hacer entrevistas. De hecho, ya yo tengo una entrevista para la segunda semana de junio, ya nos llegó. Así que ya están programando las que fueron canceladas. Entonces, sí se pueden hacer las peticiones en estos momentos. No hay que esperar a que abra migración. Las peticiones se mandan por correo. Así que no tiene nada que ver con el coronavirus, se la van a procesar normalmente, le mandan su recibo, así que no deje de hacer sus trámites, todo se puede continuar. Correcto, así que muy importante hacer también una consulta, mi gente, para todos los que me están enviando las preguntas, con Idalis Pérez, abogada de inmigración, 305-274-9266. La sexta pregunta, abogada, dice, tengo un reporte de policía. Me detuvieron por servidora sexual. ¿Esto me afectaría ahora que estoy casada con un ciudadano? No necesariamente le impide obtener la residencia. No sé si entró legal o ilegal. Tendríamos que ver, porque cuando me dice que tiene un arresto, hay que ver si fue que le dieron probatoria, si le quitaron los cargos, si terminó lo que le llaman las clases, la escuelita, y después le quitaron los cargos. Hay que ver qué pasó con ese arresto. Pero servidora sexual no es necesariamente un problema para la residencia. En algunas ocasiones se puede pedir un perdón porque se considera un delito en contra de la moral y el esposo residente o ciudadano le puede dar un perdón. Así que hay que hacer la reclamación y hay que hacer una consulta para determinar qué tiempo también hace de ese delito, porque algunas cosas ya después de un tiempo no cuentan. Así que es una buena pregunta y sí le recomiendo una consulta porque hay detalles que solamente en una consulta vamos a poder confirmar. Claro, y la consulta la pueden hacer a través del 305-274-9266, abogada de inmigración Idalis Pérez. Experiencia, honestidad y profesionalismo. Tenemos la séptima pregunta, abogada, nos escriben, dice, mi esposa es ciudadana de Estados Unidos, nacida aquí. Me hizo la petición y se enviaron todos los documentos para legalizar mi estatus de inmigración. Inmigración recibió los documentos, pero repentinamente mi esposa ha cambiado de parecer, ya no quiere continuar con el proceso. ¿Qué puede pasar en mi caso? Soy mexicano y me mantengo preocupado. Bueno, una situación interesante, porque no me dice que están separados. Entonces, sí, la dueña del trámite es la ciudadana, pero ya se presentó y si la pareja estuvo legalmente y está legalmente casada, entonces esa petición todavía se puede aprobar, excepto que si ella hace una solicitud de retirar la petición oficialmente retirada por escrito, entonces ya sí se la quitan. Pero el hecho de que se haya presentado, si lo dejan así nomás, lo más probable le va a llegar una aprobación. Ahora, lo que no debe pasar es que si la pareja está separada o divorciada, que mientan a inmigración sobre esto. Quiero decirle que el hecho de que el matrimonio que les haya ido mal, no significa que una petición no se puede aprobar. Sí se puede aprobar aún si están separados.
si al inicio fue un matrimonio válido y fue un matrimonio legal. Así que hay que investigar a ver qué está pasando en todas las parejas, y le digo, porque en todas las parejas de verdad, en las reales, hay peleas, hay argumentos, hay cosas que pasan, que un día estás bien y al otro día estás mal. Entonces esa persona debe tener calma, porque mientras la persona, la ciudadana, no haga una solicitud de retirar esa petición oficialmente, inmigración va a continuar procesándola. Y no se debe actuar muy rápido, porque las parejas un día, como le digo, un día están mal y después si le dice inmigración estamos mal y queremos retirarlo ya de inmediato, sin haber buscado ayuda para el matrimonio, sin haber ido a un consejero matrimonial o hablar con alguien, entonces repentinamente pierden el trámite, pierden el dinero, y créame que yo he visto muchos que después tenemos que empezar de cero. Así que a esa persona yo le recomiendo respirar, tener paciencia, darle un tiempito, porque si no hay un divorcio, quizás haya una reconciliación y entonces el trámite no se haya perdido. Deje que el camino siga, que la aplicación siga, y no mienta, pero deja que siga si es que verdaderamente están juntos. So, hay que tener un poquito de paciencia para eso. Las peticiones están demorando muchísimo. Le estoy diciendo, algunas veces, o sea, esposo de ciudadana, algunas veces demoran hasta un año en aprobarse. Muchas cosas pueden pasar en ese año. Así que mientras no se le mienta a inmigración, no se acelere, porque un día estamos mal, un día estamos bien, y de pronto le llega la aprobación y todos están felices y ya puede hacerse residente. Así que dale un tiempito. Cualquier pregunta, por supuesto, si hay otras cosas, entonces hay que estudiar, hay que hacer una consulta, pero de lo contrario yo lo dejar así. No creo que le vaya a perjudicar dejarlo así nomás. Ok. Claro que sí, abogada. Aparte de un ramito de rosas, sacarla a comer por ahí, buena sonrisa y bueno. Como dice la canción, llévala al cine, cómprale flores. Mientras. La octava pregunta que tenemos, abogado, dice por acá. Mi hijo pertenece a DACA y tiene que hacer la renovación de su permiso de trabajo Okay. en noviembre. ¿Cuándo se debe empezar la renovación? Pues ya, porque 120 días antes de que se venza, ya que los permisos de trabajo están demorando muchísimo. Inmigración dice que por lo menos 120 días, así que ya lo puede hacer para que le llegue a tiempo y no tenga lo que le llamamos el gap, o sea, el espacio ese sin permiso. Así que ya le recomiendo que lo haga. Perfecto, abogada. Para más información, mi gente, una consulta con la abogada de Inmigración Idalis Pérez lo puede hacer a través del 305-274-9266. 305-274-9266. Se las recomiendo con la frente bien en alto. Ya que gracias a la abogada de Inmigración Idalis Pérez, aprovecho, abogada, para agradecerle, porque gracias a usted que llega a mi caso, cuento con un permiso de trabajo. Así que mi gente, usted haga lo mismo. Simplemente llame a la abogada de Inmigración Idalis Pérez al 305-274-9266. Acá en cabina, abogado, tenemos todas las preguntas. ¿Tenemos algo por ahí en las redes sociales? Sí, cómo no. Aquí tenemos una pregunta muy interesante sobre el reloj de asilo. La persona pregunta, presenté mi asilo, ¿cómo puedo saber si mi reloj está andando hasta los 150 días? Bueno, depende de en qué proceso de asilo está. Está el proceso de asilo con la oficina de asilo, con lo que es inmigración, y está el proceso de asilo con la corte. Entonces, desde el momento que lo presenta con inmigración, las personas que no están en deportación lo hacen con inmigración, tienen un recibo, empiezan a contar los 150 días. Ahora, para la corte es un poco más complicado, porque, por ejemplo, si usted tuvo la cita para entregar su asilo y no lo entregó, y fue usted o su abogado el que pidió tiempo, entonces su reloj se para y no acumula los 150 días. ¿Y para qué son esos 150 días? Para poder aplicar para el permiso de trabajo. Por eso son tan importantes. Entonces, la pregunta de la persona, si está en corte, puede llamar al 1-800-898-7180. Ahí le va a preguntar su número de extranjero, le va a dar su nombre, y en la opción número 2 va a decir cuántos días tiene su asilo pendiente.
como le vuelvo a repetir, si pidió extensiones, si pidió continuación que no fue la culpa de la corte o de inmigración, fue la culpa del cliente, entonces el reloj para. ¿Ok? Así que hay que ver. Pero con la opción número 2 es llamando a ese número de teléfono. Si usted está en deportación, va a saber cuántos días. Entonces es importante saber si paró el reloj, por qué paró el reloj. Algunas veces no lo hacen bien, no lo entran en la computadora bien y le paran el reloj sin necesidad. Entonces le están haciendo un daño muy grande porque claro, de una audiencia a la otra pasan meses y esa persona pierde tiempo tratando de buscar su permiso de trabajo. Así que le recomiendo que verifique eso. Los que no están en deportación, con simple mirar el recibo, ahí van a contar los 150 días. Así que esas son dos formas de buscarlo y esos 150 días es para poder solicitar el permiso de trabajo a las personas que tienen el asilo pendiente. Ok, aquí también nos pregunta, ¿le aprobaron la visa U? Ok, me aprobaron la visa U. ¿En qué fase estoy? ¿Ya será que estoy esperando se cumplan los 3 años? Sí. Cuando a una persona le aprueban, aprobado ya la visa U, tiene que ser visa U, tiene que tener ese estatus por un periodo de 3 años y después es que puede solicitar la residencia permanente. Así que si tiene la visa U, ahora empieza a acumular esos 3 años. Y para estar bien preparado para la residencia con la visa U, debe de guardar evidencia de que continúa viviendo en los Estados Unidos. O sea, guardar un recibo, guardar algo que diga su nombre y la fecha mes por mes por los 3 años. Obviamente portarse bien y todo eso es bien importante. Recuerde que la visa U es para las personas que viven, los dependents, los hijos menores de 21 años solteros que viven dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Así que esa persona tiene que saber que muchas veces se olvida, no porque la persona se olvide, sino que el abogado o la persona que le está haciendo los trámites no se lo dice. La visa U es para los que están aquí y los que están allá. Así que muy importante, si ya le aprobaron la visa U y tiene hijos menores de 21 años solteros fuera de los Estados Unidos, hay que hacer otro trámite para que esa persona se beneficie de esa visa U que se le dio a la mamá o al papá. Así que es muy, muy importante. Y otra cosa importante para la visa U que a muchos se les olvida, hay personas que están en pareja, pero no están legalmente casados. Entonces, cuando hicieron la solicitud de la visa U, no estaban casados. Así que la persona, el esposo, técnicamente con la persona que viven, no recibe beneficios de la visa U. Pero si se casan después de la visa U, entonces recibe un perdón y un permiso y una residencia. Cuando esa persona aplique para la residencia, el que está casado con ella va a obtener la posibilidad de tener la residencia por esa residencia de visa U. No le dan la visa U, es un poquito complicado. No es que le den la visa U, tiene que esperar a solicitar la residencia. El principal de la visa U solicita la residencia y el esposo o esposa recibe la residencia también junto con ella. Hay muchas personas que se están quedando fuera y no hacen ese trámite. No es muy conocido, pero es muy, muy efectivo, es excelente, es una manera de reunir familias de forma que tal vez la otra persona no podía hacer nada, no tenía beneficios, esa es una. Y obviamente tiene que comprobar que el matrimonio es verdadero y es de buena fe. ¿Ok? Aquí también nos preguntan, aquí, muchísimas gracias por todos los comentarios y todas las felicitaciones. Aquí, bueno, yo creo que por ahora, nos hacen una pregunta, si el consulado de Perú, todavía nos están preguntando si hay entrevistas en los consulados. Todavía yo no tengo información de que hayan abierto los consulados. No, no están haciendo entrevistas para mi entender. Y también recuerde que dependiendo de quién reclamó a quién,
aunque abran los consulados en estos días, como va a abrir inmigración, recuerden que está en vigor, está en efecto la orden ejecutiva del presidente que no permite que ciertas categorías tengan entrada a los Estados Unidos. Así que depende de la categoría quién va a poder ser entrevistado cuando abran. Por ejemplo, padres de ciudadanos no van a tener entrevista y eso es de 60 días. Y ahorita ya se vence, pero bueno, se puede extender. Así que tengan en cuenta qué reclamación son las que hicieron para ver si cuando abran los consulados deberían ustedes esperar una entrevista o no. Eso va a ser interesante ver cuándo es que abren y a quiénes llaman, y también si van a extender o no la orden ejecutiva. Muy importante. Eso es algo también importantísimo, que el Centro Nacional de Visas es el que prepara los casos para las entrevistas en consulado. Y nuevamente les repito, eso no está cerrado. Nosotros continuamos trabajando con el Centro Nacional de Visas, preparando casos para entrevistas fuera de los Estados Unidos. Así que no deje su caso para cuando ya esté listo y puedan entrevistarlo, usted esté preparado. De lo contrario, cuando digan abren, entonces es que usted va a entrar a la línea de personas, la cola de personas que va a haber en ese momento. Así que prepare el caso lo antes posible y téngalo preparadito para cuando abran usted esté en posición para la entrevista. Aquí nos preguntan cuál es la diferencia entre la aprobación de la visa U y la preaprobación. Seguramente está hablando de lo que le llaman un prima facie U visa, una visa donde usted ha establecido un caso que tiene casi todos los elementos, pero todavía no hay visa. Recuerda, hay 10,000 visas al año, se agotan así. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el caso está perfecto, pero no se le puede dar la visa, se le da un prima facie determination. Entonces, con ese prima facie determination, la persona ya está encaminado esperando su turno para que haya visa. Si tiene la aprobación, ya dice approval notice. Esa es la diferencia. Una visa aprobada dice approved. U visa approved, y le dan una planilla I-797 que dice allí, usualmente se lo dan por 3 o 4 años la visa U aprobada. Y obviamente ahí va a incluir las personas que están en esa petición, que viven dentro de los Estados Unidos, también reciben una aprobación. El otro es prima facie determination. Eso no es una visa todavía, pero es muy cerca, y eso significa que seguramente se lo van a aprobar, pero no hay visas disponibles en ese momento. ¿Ok? Así que bueno, yo creo que por ahora tenemos las preguntas que nos han hecho en Facebook, creo que las hemos contestado. Cualquier otra pregunta, siempre les recuerdo que nos pueden escribir a iperez@idalisperez.com. Me pueden escribir un mensaje privado por Facebook, y también obviamente durante la semana pueden hacer la pregunta por text al 786-484-5177. Ese es el número de cabina, y el señor Fierro, que todavía nos acompaña aquí por teléfono, me las va a leer como han visto hoy, para yo podérsela contestar cada sábado en la mañana. Así que hay varias formas de mantenerse informado. También les recuerdo el boletín de visa, que se anunció el boletín de visa de junio. Ahorita se los voy a poner en la página para que vean si ya su visa se acerca. Así que muy importante que estén al tanto, que entiendan el proceso, que se mantengan al tanto de si hacen cambio de dirección, de sus entrevistas, que se preparen. Vamos a empezar a ver ahora el efecto de la nueva ley de la carga pública. Tienen que estar súper listos para ese tiempo, que ya ahorita se va a ver el efecto porque la ley apenas empezó en febrero. Así que bueno, hay muchísima información siempre, y por eso la ley de inmigración es tan amplia. Hay tantas situaciones en particular que es un poco difícil darles una información que en ese momento les parezca a usted importante, porque cada uno tiene su caso. Así que por eso le pedimos que escriba su pregunta, porque de acuerdo a sus preguntas ya uno va viendo
qué audiencia tiene y qué información es relevante para la audiencia que tenemos. Y sé que nos escuchan de diferentes lugares, o sea, hasta de Cuba, de Colombia, de México, obviamente, siempre nos escuchan, siempre nos ven de todas partes. Sé que tenemos personas que nos están viendo de Guatemala, de El Salvador, de tantos lugares. Les mando un saludo y les digo, todo es diferente. Hay cosas para Guatemala que no hay para México y cosas así que uno tiene que estudiar el caso, y por eso es tan importante hacer la pregunta, darnos mucha información en su pregunta para yo poder determinar si le vamos a poder ayudar o no, pero por lo menos podemos aclarar, y algunas veces la información no es completa, pero como que a uno se le alumbra y dice, oh, entonces tengo que preguntar un poquito más. Así que les agradecemos que nos sigan, les agradecemos las preguntas y todo. Así que les deseamos a todos un feliz fin de semana. Les recordamos que este es usted sabe, señor Fierro, que es un fin de semana largo, Memorial Weekend. Así que el lunes. Es largo, es Memorial Weekend, se celebra el lunes y es bien importante que nos portemos bien, porque sí, aunque algunos lugares ya han abierto, por lo menos aquí en Miami, es muy importante que se porten bien. Recuerden, DUI, o sea, manejar bajo la influencia, eso va a costarnos un arresto o deportación. Pórtense bien, no manejen, no tomen, o sea, no manejen sin licencia. Esto es un fin de semana que la policía va a estar atrás de todos, así que muy importante que se mantengan siguiendo las normas de seguridad y las normas para no caer en problemas con la policía también, porque yo creo que por la situación que tenemos, la policía va a estar mucho más en alerta este fin de semana. Así que les deseo a todos un feliz fin de semana, que la pasen bien en familia y bueno, nos vemos el próximo sábado. Gracias, señor Fierro. No, gracias, abogada Idalis Pérez, abogada de inmigración. Gracias por contestar nuevamente a toda nuestra audiencia internacional las preguntas de inmigración. Nos miramos, que tenga un excelente fin de semana largo en compañía de su familia, abogada. Gracias. Nos vemos el próximo sábado, con el favor de Dios. Gracias.